El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy, por las vestiduras rojas, ya sabéis que celebramos a los patronos de esta diócesis, los mártires de la época de Diocleciano, Justo y Pastor. No voy a hablar mucho sobre sus vidas, porque la verdad es que poco sabemos sobre ellas a ciencia cierta. Pero me quería centrar un poco en los comienzos de la evangelización en España, en aquella Hispania romana. Lo primero de todo es que hay una piadosa tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, que asegura que Santiago el Mayor predicó el Evangelio en España, antes de sufrir martirio en Jerusalén. Es una piadosa tradición. Otra piadosa tradición afirma que Santa María Virgen vino a consolarle en Zaragoza. Parece ya más seguro que fueron 7 los varones apostólicos, 7 hombres que, ordenados en Roma por los apóstoles, fueron enviados a España a predicar la fe. Por lo menos esa es la tradición que hemos recibido, que 7 hombres fueron ordenados en Roma y enviados a extender el Evangelio, la fe en Cristo, en la provincia más lejana hacia el occidente. Incluso la tradición nos ha conservado sus nombres: Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Para nosotros esto ya son meros nombres, pero a saber qué historias, qué hazañas del espíritu hubo detrás de Eufrasio, de España, a saber a cuántos convirtió, qué milagros hizo, cómo murió. En el año 304 es cuando se data la muerte de 2 niños muy pequeños en Complutum, que era la primitiva ciudad romana a las afueras, donde están los famosos mosaicos a la entrada de Alcalá. Pues allí se sabe que murieron 2 niños llamados Justo y Pastor. El año anterior, en el 303, había comenzado la peor de todas las persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo. Una persecución dirigida a erradicar completamente el cristianismo. La cantidad de gente que murió, yo leía incluso a los que los enviaron a las minas de Pórfido, allí en Oriente, pues que al llegar a todos les cortaban el tendón de uno de los pies y les vaciaban uno de los ojos. Terrible, terrible. Realmente el muro del paganismo era muy sólido, era un muro muy fuerte, había muchos intereses de
castas sacerdotales, de grandes santuarios que lucharon por mantener aquello. Y el vicio de los hombres, el vicio que se rebelaba. Podían haber dicho, bueno, los cristianos si quieren llevar una vida casta, de ayunos, de oración, allá ellos. Pues el demonio suscitó la oposición de toda la estructura de aquel Estado para aniquilar la fe en Cristo. Se llama a esta última persecución de Diocleciano la Gran Persecución. Duró 2 años. Es curioso que si miráis la historia de la Iglesia, cuanto más rabiosa, más cruel es una persecución, menos tiempo dura. Esto es una cosa que se ha ido repitiendo a lo largo de todo el tiempo. Después de ese último intento del demonio porque el reino de Cristo no se extendiera, Dios puso en el poder a Constantino. En el 324 Constantino ya reina sobre todo el imperio, sobre todas las provincias, y él va a ser el primer emperador cristiano. Y él acaba ya con las persecuciones. Y en su tiempo, en su principado, comienza, porque él así lo quiere, la construcción de las grandes basílicas romanas y también de la Basílica de Jerusalén. Basílicas muy grandes. Realmente el emperador tenía mucho poder y la Basílica de San Pedro, por ejemplo, en cuanto a extensión, la nueva del Renacimiento no es muchísimo más grande, es más grande, pero no muchísimo más. Eso sí, es mucho más alta y mucho más bella, pero en extensión no. Después, 324, viene la paz, viene ya la libertad, no se molesta a los cristianos. Pero lo que no se podían imaginar entonces era la alegría mucho más grande que les iba a venir pues en pocos años después, menos de 60 años. En el 380, Teodosio declara que la religión cristiana es la religión del imperio. No significa esto que se va a perseguir a los paganos, que se va a perseguir a los sacerdotes de las falsas divinidades, no. Pero el emperador dirá, la religión del imperio ahora es la cristiana. No nos debemos olvidar que el imperio romano tenía una religión oficial. Había muchas religiones, pero había una que era la oficial. El Estado tenía una religión. Esta costumbre antiquísima de casi todos los pueblos, lo que indica es que los estados decían, existe algo por encima de la materia, existe algo por encima de nosotros. Y además, entre esa multitud de dioses solía haber un dios principal, a veces creador de todo. La idea de que exista una religión oficial no es mala, no es mala. La comunidad oraba como comunidad, ofrecía sacrificios a la divinidad como comunidad. De acuerdo que después eso se degradó en el politeísmo y en otras muchas cosas, pero los cristianos retomaron esa idea. No os vamos a obligar a creer lo que nosotros creemos. La fe es una cosa voluntaria. No os vamos a perseguir, no os vamos a martirizar. Pero ahora el imperio tiene una religión oficial, solo una, la cristiana. Esta idea, este concepto de religión oficial es bellísimo. La comunidad ofreciendo un culto a Dios. Hoy día nos resulta una idea muy como contraria a la democracia. Hoy día no sería posible instaurar esto. Pero cuando la población cree, no solamente es posible, sino que es lo mejor. Sea dicho de paso, hago un excursus. En Europa, hasta hace pocos años, menos de 10, todavía quedaban un buen número de países confesionales. En el norte de Europa, los países escandinavos, todos tenían su religión oficial,
cristiana luterana. Poco a poco, creo que queda uno que la mantiene, la han ido perdiendo. Inglaterra sigue siendo, el Reino Unido sigue siendo una nación con una religión oficial, el anglicanismo. Y si hubiera un movimiento para quitarles eso, y yo fuera de ese país, yo diría no, que se mantengan. Si me dijeran, pero si tú eres católico, sí, pero prefiero que en la Cámara de los Lores y en las grandes ceremonias del Estado haya una presencia cristiana, una presencia que adore a Dios, que dé culto a Dios, que hable de Cristo, del Evangelio, aunque sean anglicanos. Y yo diría sí, que se mantenga. Lucharé porque ese reducto en las instituciones del Estado sea preservado para que la voz de Cristo, la presencia del culto a Dios esté. Lo cierto es que el imperio, a partir del 380, tiene una religión oficial. Y todo esto, unido a que cada vez eran más cristianos, unido a que cada vez tenían más prestigio, pues hace que en España, en el siglo V, la Iglesia posea ya muchos terrenos. Era una de las grandes propietarias ya, entre los grandes propietarios de Hispania de terrenos era la Iglesia. Incluso tenía en el siglo V algunos municipios cuyos impuestos ya dependían totalmente de la administración episcopal. Fruto de esa pujanza, en el 370-380, no se sabe con exactitud, hay el primer sínodo ibérico en Zaragoza. El primer concilio debió ser una cosa tan encantadora en una Zaragoza que a lo mejor tenía 5.000 habitantes. No creo que tuviera 7.000, pero bueno, entre 5.000 y 7.000 habitantes, los obispos, puestos de acuerdo con misivas, empezaron a caminar de todas partes de España y se reunieron allí para orar juntos, dialogar sobre las cuestiones necesarias para la vida de la Iglesia. Cada obispo estaba en su diócesis, cada obispo era como el representante de los apóstoles en su diócesis, y él decidía. Pero llegó un momento en que dijo, no, tenemos que reunirnos para ponernos de acuerdo en una serie de cuestiones. Aquel primer concilio hispano fueron 19 obispos, y de hecho se nos han conservado los nombres. Y ya después, de tanto en tanto, en los siglos posteriores va a haber más concilios. Ya el número de obispos irá creciendo. Daos cuenta lo que era en esa época para un obispo de Galicia ponerse en marcha unas veces a Zaragoza, otras veces al sur de España, otras veces a Toledo. Era realmente costoso, pero era necesario que se reunieran entre ellos, hablaran, discutieran las cosas con amabilidad, oraran y llegaran a acuerdos. Es un tesoro formidable el que se nos han conservado los cánones de los concilios hispanos. Desde el año 378 tenemos las decisiones de aquellos obispos, decisiones sobre el clero, decisiones sobre los sacramentos, decisiones sobre el trato con los paganos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un don de Dios, porque vemos a través de las decisiones disciplinares, a través de los decretos teológicos, cómo era la vida de la Iglesia en ese momento. Mucho antes no, porque es que no queda ningún escrito. Daos cuenta de que que os he dicho, el de Zaragoza, es el primer concilio del que tenemos los textos. Antes era gente muy sencilla, poca, 19 obispos había solo en este. Y es muy interesante, porque hay una cosa que se puede afirmar
desde el primer concilio que se conserva en esta provincia tan alejada. Y es que la Iglesia, desde que tenemos textos, es la Iglesia católica. Mucha gente imagina lo que debió ser la Iglesia en el siglo II y III. Mucha gente imagina, se inventa cuentos, fantasías. Es que yo creo que Cristo tal, yo creo que la Iglesia primitiva debía ser así, porque no. Desde que tenemos textos, la Iglesia ha sido católica. Lo demás son fantasías. Desde que tenemos cánones, establecimientos teológicos, etc., ha habido diáconos, sacerdotes, obispos, ha habido una fe que se mantenía, una autoridad episcopal, un verdadero magisterio, los sacramentos eran los de ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Si vinieran unos evangélicos al concilio de Zaragoza primero de este siglo, los obispos les dirían: no os reconocemos, vuestra fe es otra, vuestra fe es otra. Desde el comienzo, la fe en el Papa, todo como ahora. Después, y con esto ya acabo, vendrían las terribles invasiones germánicas en España, una época de destrucción, de pillaje. Además, menos una tribu, todas habían sido ya evangelizadas antes y ya eran cristianas, pero desgraciadamente habían sido evangelizadas por arrianos, por una herejía, con lo cual atacaron a la Iglesia y al clero sin piedad. Tardaría tiempo, hasta el 586, que Recaredo será el primer rey de España que ya abraza el catolicismo. La población seguía siendo católica, pero los bárbaros que ocuparon los puestos de dominio y de poder en el rey, en España, ellos todos eran de la herejía arriana. Pero Recaredo al final se convertirá, y todas esas tribus que venían de Escandinavia, que racialmente eran distintas incluso, pues abrazarán el catolicismo, y ya toda España será una tierra en la verdadera fe. Fijaos cómo la historia ha ido avanzando hasta que la luz de Cristo se ha extendido de las ciudades a los pueblos, de las regiones del sur de España y de la costa, la tarraconense, hacia el interior de España. Como al final lo que habló Jesús, aquellos 12 en las orillas del lago de Genesaret, en la sinagoga de Cafarnaún, paso a paso, esfuerzo a esfuerzo, a veces muerte tras muerte martirial. Al final, el eco de sus palabras llegó al confín más lejano del imperio, a la zona más primitiva, junto con la del norte, el límite norte del imperio. Hasta aquí llegó no solamente la palabra de Jesús, sino su gracia a través de los sacramentos. Cuando ahora vemos aquí las iglesias, las catedrales, y volvemos la mirada a los comienzos, qué época tan maravillosa, qué época de tanto fervor, todo tan sencillo, tan simple. Nosotros nos hemos beneficiado de aquellos sacrificios tremendos, tremendos, solo las caminatas que tuvieron que hacer esos evangelistas. Nosotros nos hemos beneficiado para que estemos aquí en esta iglesia, pudiendo escuchar la palabra de Dios y pudiendo recibir el cuerpo de Cristo. Se ha custodiado hasta ahora. Nosotros debemos custodiarlo. Nosotros, viendo la grandeza del pasado, las gestas, las verdaderas batallas que merecen ser recordadas, que son las del Espíritu, nosotros hemos sido llamados en este momento del siglo XXI a ser también evangelistas en medio de una sociedad que se encamina a la apostasía general, de una sociedad
que habiendo conocido el cristianismo lo ha rechazado. Aquí nos ha puesto Dios. Dios podía habernos puesto en el siglo IV o en el VII, pero ha dicho no, a ti, a tu alma, la voy a poner en este momento. Que amemos el momento que nos ha tocado vivir, que lo amemos porque es el que Dios nos ha dado, y que hagamos lo que hicieron hombres de otras épocas en la nuestra, adaptado a las circunstancias, adaptados. Nada más que los santos Justo y Pastor, mártires, patronos de esta diócesis, intercedan hoy por nosotros junto con todos los mártires que ha habido en los últimos años, también en esta diócesis, en la guerra civil, para que nosotros hagamos lo que Dios desea que hagamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,